En las tierras altas de Zacatecas existe un rancho borrado de los mapas, donde el tiempo se detuvo en 1989. Elena no vive allí por gusto, sino como la última guardiana de un error militar que se suponía enterrado en las minas. Lo que acecha su granja no es un simple animal salvaje, tiene pulgares, imita la voz de su esposo muerto y conoce su nombre. El viento nocturno trae un hedor a azufre y el sonido de cerraduras siendo forzadas desde afuera. Esta noche, Elena está sola y acorralada, pero sabe una verdad aterradora. Eso que está al otro lado de la puerta no quiere entrar para comer, quiere entrar para volver a casa. Elena Valdepeñas permanece inmóvil en el pórtico de la hacienda, con la mirada clavada en la vasta extensión de tierra árida que conforma el horizonte de Zacatecas, donde el sol del atardecer tiñe de sangre los cerros lejanos. A sus 68 años, su figura se mantiene erguida con una rigidez militar, una postura forjada no por el entrenamiento castrense, sino por décadas de cargar con el peso de una verdad que nadie más en la familia se atrevió a confrontar. Sus manos, nudosas y marcadas, por el trabajo duro bajo el sol implacable del altiplano, descansan sobre el barandal de madera vieja, sintiendo las astillas y la textura rugosa que conoce de memoria. No hay nostalgia en sus ojos oscuros, solamente una vigilancia perpetua, un escrutinio técnico del paisaje que busca anomalías entre los matorrales y las sombras que comienzan a alargarse peligrosamente. Para ella, el atardecer no es un espectáculo estético, sino el aviso final de que la seguridad relativa del día está por extinguirse, dando paso al dominio absoluto de lo incierto. La casa principal del rancho Las Ánimas se alza a sus espaldas como un mausoleo de adobe y cantera, una construcción colonial diseñada originalmente para resistir los embates de bandoleros y revolucionarios, pero que ahora encierra silencios mucho más densos. Los muros son excesivamente gruesos, creados para mantener el fresco durante los veranos infernales, pero que en la soledad de la noche atrapan el frío de una manera que cala hasta los huesos, como si la propia estructura retuviera la memoria de cada invierno pasado. Elena conoce cada crujido del techo, cada gemido de las vigas, cuando la temperatura desciende bruscamente, sonidos que para cualquier visitante serían meros asentamientos de la casa, pero que para ella funcionan como un sonar constante. La propiedad huele a madera vieja, a cera derretida y a ese polvo fino y rojizo que se cuela por las rendijas sin importar cuánto se limpie. Un recordatorio constante de que el desierto siempre intenta reclamar lo que se construyó sobre él. La llegada inminente de su nieta ha alterado la meticulosa rutina de aislamiento que Elena perfeccionó a lo largo de los últimos 30 años, introduciendo un caos emocional que ella lucha por contener detrás de una fachada de estoicismo inquebrantable. La joven habla con entusiasmo ingenuo sobre renovaciones, sobre tirar paredes para que entre más luz y sobre modernizar las habitaciones que han permanecido cerradas con llave desde aquel octubre de 1989. Elena escucha estas propuestas con una mueca imperceptible, sabiendo que cada tranca, cada barra de metal instalada en las ventanas y cada puerta reforzada no fueron decisiones estéticas, sino medidas de supervivencia desesperadas. La idea de abrir la casa al exterior le provoca una náusea física, una repulsión visceral nacida del conocimiento empírico de que las barreras no están allí para impedir que ella salga, sino para evitar que algo con intenciones perversas vuelva a entrar. El aislamiento geográfico de Las Ánimas es absoluto. El pueblo más cercano está a kilómetros de distancia por un camino de terracería que se vuelve intransitable con las lluvias, dejando al rancho como una isla solitaria en medio de un océano de mezquites y nopales. Aquí, la soledad no es una circunstancia accidental, sino una entidad palpable que se asienta sobre los hombros y presiona el pecho, obligando a los habitantes a confrontar sus propios pensamientos sin distracciones. No hay señal de celular confiable en la hondonada donde se asienta la casa, y la línea telefónica fija siempre ha sido temperamental, cortándose con el más leve soplo de viento, tal como sucedió aquella noche fatídica. Elena valora este aislamiento porque le permite mantener el control, pero al mismo tiempo reconoce que es su mayor vulnerabilidad, pues en estas tierras los gritos de auxilio se los traga el viento mucho antes de llegar a oídos humanos. Elena nunca fue una mujer dada a las supersticiones baratas ni a los cuentos de fantasmas que
que las abuelas suelen narrar para asustar a los niños junto al fuego. Su vida se forjó en la realidad cruda de la ganadería, los partos de animales y la administración de recursos escasos. Sin embargo, su pragmatismo sufrió una fractura irreparable, una grieta por donde se coló la certeza de que existen depredadores que no aparecen en los libros de biología ni obedecen a las leyes naturales de la caza y la recolección. Mientras camina por el pasillo central revisando que las ventanas estén aseguradas, su mente no reza oraciones católicas, sino que repasa inventarios de municiones y verifica la integridad de los pestillos con una obsesión casi clínica. Ella sabe diferenciar el comportamiento de un coyote hambriento del acecho de algo que posee inteligencia, malicia y una paciencia que hiela la sangre. El silencio de la tarde en Zacatecas tiene una cualidad pesada, una densidad acústica que amplifica el zumbido de las moscas y el roce de las hojas secas arrastradas por la brisa, creando una atmósfera de falsa tranquilidad. Es un silencio engañoso, una pausa dramática que la naturaleza impone antes de que la cadena alimenticia nocturna se ponga en marcha. Y Elena ha aprendido a desconfiar profundamente de esta quietud. Se detiene frente a una fotografía antigua colgada en el pasillo, una imagen en blanco y negro de su esposo, quien trabajaba en el norte durante los años oscuros, dejándola sola al frente de la propiedad y de la defensa del hogar. La imagen le devuelve una mirada ajena a los horrores que ella tuvo que soportar en soledad, recordándole que hay experiencias que son intransferibles y que el lenguaje humano es insuficiente para describir el miedo puro sin parecer una demente. A medida que el sol desciende, las sombras de los árboles se proyectan sobre la fachada de la casa como dedos largos y deformes que intentan aferrarse a la estructura, distorsionando la realidad visual del entorno. Elena observa estas proyecciones con desconfianza, analizando si el movimiento de las sombras corresponde únicamente a la oscilación de las ramas o si hay algo más denso moviéndose entre ellas, camuflado por la penumbra creciente. Su visión periférica se ha agudizado con los años, desarrollando una sensibilidad extrema a cualquier desplazamiento furtivo, un rasgo evolutivo adquirido a la fuerza que le impide relajarse por completo, incluso dentro de la seguridad de su propia sala. La luz eléctrica del interior parece débil e insuficiente contra la inmensidad de la oscuridad que se avecina afuera, una oscuridad que en este lugar se siente líquida y asfixiante. Los perros del rancho, usualmente ruidosos y territoriales, han comenzado a mostrar un comportamiento errático en los últimos días, un detalle que no ha pasado desapercibido para la experimentada matriarca. Dejan de ladrar súbitamente para olfatear el aire con los pelos del lomo erizados o gimen bajito mirando hacia la linde del bosque como si detectaran una frecuencia o un olor que a Elena se le escapa, pero que sus instintos primitivos reconocen como peligro. Ella recuerda con dolorosa claridad cómo reaccionaron los animales en el pasado, cómo su agresividad se transformó en pánico absoluto antes de ser silenciados uno por uno. Ver a los nuevos perros repetir esos patrones de ansiedad le provoca un nudo en el estómago, una confirmación biológica de que la atmósfera del lugar está cambiando y regresando a un estado de vibración maligna que creía dormido. Elena se dirige a la cocina, el corazón de la casa, donde el olor a café de olla y leña quemada debería brindar consuelo, pero que para ella es el escenario de una resistencia agónica que tuvo lugar hace décadas. Pasa los dedos por la superficie de la mesa de madera maciza, sintiendo las imperfecciones y cicatrices del mueble, algunas de las cuales no fueron causadas por el uso cotidiano, sino por la violencia de una intrusión forzada. Cada rincón de esta habitación tiene una doble historia, la de la vida doméstica y la de la supervivencia extrema, superpuestas como capas de pintura vieja que no terminan de cubrirse mutuamente. Mientras llena la cafetera, sus movimientos son mecánicos, pero sus oídos están sintonizados con el exterior, filtrando el sonido del viento para detectar pisadas que suenen demasiado pesadas para ser de un animal y demasiado sigilosas para ser de un hombre honesto. La noche termina de caer sobre el rancho Las Ánimas como una sentencia inevitable, borrando los contornos familiares del paisaje y dejando a la casa flotando en un vacío negro donde la imaginación y la memoria se entrelazan peligrosamente. Elena cierra la última cortina con un gesto definitivo, negándose a mirar hacia afuera, consciente de que si hay algo observando desde la oscuridad, ella no quiere cruzar su mirada todavía. Se sienta en su sillón habitual, con una manta sobre las piernas y una vieja caja de cartuchos sobre la mesa auxiliar, no como un adorno, sino como una herramienta de trabajo lista para ser usada. El aire dentro de la casa se siente cargado, estático, como si la presión barométrica hubiera descendido bruscamente, anunciando una tormenta, aunque el cielo afuera esté despejado. Es la calma eléctrica que precede
precede al desastre, el momento exacto en que la víctima comprende que el juego ha comenzado de nuevo. El cambio en la atmósfera comienza de manera sutil, casi imperceptible para cualquiera que no conozca el ritmo respiratorio de la Sierra Zacatecana, pero para Elena es tan evidente como un grito en una biblioteca. El aire se vuelve repentinamente estático, cargado de una electricidad seca que eriza el vello de los brazos y deja un sabor metálico, como a moneda vieja, en la parte posterior de la garganta. Las nubes, que durante la tarde eran meras pinceladas blancas, se agrupan ahora con una velocidad antinatural, formando una masa compacta y negruzca que devora la poca luz estelar que quedaba sobre el rancho. No es simplemente una tormenta lo que se avecina, es una repetición climática exacta de aquella noche de 1989, una coincidencia meteorológica que hace que las cicatrices invisibles en la psique de Elena comiencen a palpitar con un dolor fantasma. La presión barométrica cae en picada, y con ella, la frágil sensación de seguridad que la mujer había logrado construir durante el día se desmorona por completo, dejándola expuesta a la intemperie emocional. El silencio sepulcral se rompe no por el trueno, sino por un sonido mucho más perturbador, proveniente de las caballerizas ubicadas a 50 metros de la casa principal. No es el relincho habitual de un animal molesto por una alimaña o por el frío, es el sonido agudo y desesperado del terror absoluto, un pánico primal que hace que los caballos golpeen las tablas de madera de sus cubículos con una fuerza capaz de astillarse los huesos. Elena conoce a sus animales, sabe distinguir sus temperamentos y sus ruidos, y lo que escucha ahora le hiela la sangre porque reconoce ese tono específico de angustia. Es el sonido de una presa que sabe que no tiene escapatoria, encerrada en un espacio confinado con algo que no pertenece al orden natural de las cosas. La cacofonía de golpes y chillidos atraviesa los muros de adobe de la casa, taladrando la calma de la noche y activando en Elena una respuesta de combate que creía enterrada bajo capas de edad y resignación. Sin permitirse un segundo de duda o vacilación, Elena se dirige al armario de cedro en su habitación. Sus movimientos son precisos y carentes de temblores, ejecutados con una memoria muscular que ignora la artritis incipiente. Extrae una vieja escopeta de doble cañón, un arma que ha pertenecido a la familia por generaciones y que se siente pesada y fría entre sus manos, una extensión letal de su propia voluntad. Revisa la recámara con una eficiencia mecánica, asegurándose de que los cartuchos estén en su lugar, brillando con una promesa de violencia defensiva bajo la luz tenue de la lámpara de buró. No toma la linterna moderna de LED que su nieta le regaló, sino un farol de mano pesado y robusto, confiando más en la durabilidad del metal viejo que en los plásticos nuevos. Su respiración es controlada, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, preparándose mentalmente para cruzar el umbral hacia una oscuridad que de repente se siente habitada y hostil. Al abrir la puerta trasera, el viento la golpea con una furia repentina, trayendo consigo una lluvia helada que cae en sábanas densas, difuminando la visión y convirtiendo el patio de tierra en un lodazal traicionero en cuestión de minutos. El agua empapa su ropa al instante, pegando la tela a su piel y calando hasta los huesos, pero la adrenalina que inunda su sistema actúa como un aislante térmico temporal contra el frío de la sierra. Camina con pasos firmes hacia el establo, con la escopeta quebrada sobre el brazo para proteger la munición del agua, sus botas hundiéndose en el barro con un sonido obsceno de succión. Cada sombra proyectada por el vaivén de los mezquites parece esconder una figura agazapada, y Elena barre el entorno con la mirada, buscando el brillo de ojos que reflejen la luz del farol, pero solo encuentra la negrura impenetrable de la noche y la lluvia que cae como una cortina de acero. Cuando llega a la entrada de la caballeriza, la escena que encuentra detiene su corazón por un instante, no por la violencia, sino por la sutileza aterradora del detalle que tiene frente a sus ojos. El portón principal, una estructura pesada de madera de encino reforzada con hierro, no está destrozado ni arrancado de sus goznes como cabría esperar de un ataque de animal salvaje o de la fuerza bruta del viento. La tranca de seguridad, un pasador de acero sólido que requiere destreza manual y pulgares oponibles para ser deslizado, está abierta, descansando inerte en su posición de desbloqueo. Esto no es obra de un coyote, ni de un puma, ni siquiera de un oso perdido. Esto es una intrusión calculada, ejecutada por algo que entiende el mecanismo de una cerradura y posee la motricidad fina necesaria para manipular. El mensaje es claro y devastador. La barrera física no fue superada por fuerza, sino por inteligencia, una inteligencia que ahora está dentro con sus animales. Elena empuja la puerta con el cañón de la escopeta. El chirrido de las bisagras oxidadas suena como un lamento en medio de la tormenta
tormenta, y la luz del farol corta la oscuridad interior, revelando el horror. El olor es lo primero que la golpea, una mezcla nauseabunda de sangre caliente, excremento liberado por el miedo y un hedor subyacente a almizcle rancio y azufre, el mismo olor que ha perseguido sus pesadillas durante 30 años. Su caballo favorito, un alazán robusto que era el orgullo del rancho, yace en el centro del pasillo, pero su estado desafía cualquier explicación veterinaria convencional. No ha sido devorado por hambre, ha sido desmantelado con una crueldad quirúrgica, sus entrañas expuestas y esparcidas como si alguien estuviera buscando algo específico dentro de él o simplemente disfrutando de la anatomía de la destrucción. No hay marcas de colmillos en la garganta para una muerte rápida. El animal murió de dolor y shock, víctima de un juego sádico. Se acerca con el farol temblando ligeramente en su mano, iluminando los flancos del animal muerto, buscando la confirmación definitiva que su mente racional ruega no encontrar. Allí, sobre la piel rasgada del lomo, las marcas son inconfundibles, surcos profundos y paralelos, separados por una distancia que excede la garra de cualquier depredador conocido en la región. Son 5 líneas, no 4, marcadas con una profundidad que llegó hasta el hueso, indicando una mano enorme con garras que funcionan como cuchillos carniceros. Elena siente un vértigo repentino, el suelo parece inclinarse bajo sus pies mientras la realidad del 2023 se disuelve y se superpone con la memoria visual de 1989. Es la misma firma, la misma caligrafía de violencia que vio en los cuerpos de sus perros guardianes hace décadas, una marca que las autoridades locales se apresuraron a clasificar como ataque de jauría feral para cerrar el caso y enterrar el miedo. El trauma, que había permanecido latente como un virus encapsulado, se rompe dentro de ella, liberando un torrente de sensaciones físicas que la paralizan momentáneamente junto al cadáver del caballo. Su visión se reduce a un túnel oscuro, el sonido de la lluvia se amortigua y es reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos, mientras su corazón golpea contra sus costillas como un pájaro atrapado en una jaula. Siente el sabor de la bilis en la boca y sus manos comienzan a sudar frío, dificultando el agarre de la escopeta y del farol. No es solo miedo, es la reactivación de un estrés postraumático severo, la respuesta biológica de un cuerpo que recuerda que fue cazado y que sabe, con certeza celular, que el cazador ha regresado. La lógica de «ya pasó, eres vieja, estás segura», se desintegra frente a la evidencia de la sangre fresca y caliente que mancha sus botas. Elena lucha por recuperar el control, forzando aire en sus pulmones, obligándose a sí misma a moverse, a no quedarse estática como una ofrenda en medio del matadero. Da un paso atrás, sin dar la espalda a la oscuridad del fondo del establo, donde las sombras parecen densas y sólidas, capaces de ocultar una masa corporal considerable. Cada rincón oscuro se convierte en una amenaza potencial. Cada crujido de la madera es un paso sigiloso acercándose hacia ella. La sensación de ser observada es física, una presión en la nuca que le eriza la piel y le grita que debe salir de allí inmediatamente, que el espacio cerrado es una trampa mortal. Sale al exterior, a la lluvia, cerrando el portón tras de sí aunque sabe que es un gesto inútil, una formalidad vacía frente a una criatura que sabe usar las manos. La carrera de regreso a la casa es una pesadilla de lodo y paranoia, donde Elena siente que el viento le susurra su nombre y que los árboles estiran sus ramas para detenerla, para tropezarla. No corre con la velocidad de su juventud, sino con la urgencia de la desesperación, resbalando y recuperando el equilibrio, jadeando mientras el agua le golpea la cara con violencia. Al llegar al pórtico, sus manos torpes luchan con las llaves, el metal tintineando ruidosamente, delatando su posición y su pánico. Finalmente, logra entrar y cierra la puerta principal con un golpe seco, pasando todos los cerrojos, girando todas las llaves, colocando la barra de seguridad transversal. Se recarga contra la madera sólida de la puerta, respirando entrecortadamente, escuchando cómo su propio pulso retumba en sus oídos, esperando el impacto, el golpe del otro lado que anuncie que la persecución ha llegado a su puerta. Pero el golpe no llega de inmediato. Lo que llega es la certeza aplastante de que las paredes de su casa, esos muros de adobe de 60 centímetros de espesor, son tan frágiles como el papel frente a lo que acaba de ver. Elena se aleja de la puerta, retrocediendo hacia el centro de la sala, con la escopeta apuntando hacia la entrada, sus ojos recorriendo frenéticamente las ventanas. Las cortinas están cerradas, pero ella sabe lo que hay afuera. La oscuridad se siente ahora como un organismo vivo que presiona contra los vidrios, buscando una fisura para entrar. Intenta racionalizar, decirse a sí misma que quizás fue un humano, un psicópata,
alguien que quiere asustarla para quitarle las tierras, pero la imagen de las garras y la fuerza necesaria para destrozar al caballo de esa manera desmienten cualquier teoría criminal humana. De repente, la luz eléctrica parpadea una vez, 2 veces, y luego se apaga por completo, sumiendo la casa en una oscuridad absoluta, densa y asfixiante. No es un corte de energía general en la zona. Elena puede ver a través de una rendija en la cortina que las luces del pueblo lejano, a kilómetros de distancia, siguen brillando débilmente en el horizonte. El corte es local, específico de su propiedad, una táctica de aislamiento que confirma que la inteligencia detrás del ataque entiende de infraestructuras básicas. Busca a tientas el teléfono de línea fija, levantando el auricular con una esperanza que sabe muerta de antemano. El tono demarcado no existe, la línea está muerta, cortada físicamente en algún punto del exterior, dejándola incomunicada, sola en la oscuridad con su escopeta y sus fantasmas. Un relámpago brutal ilumina el paisaje exterior a través de la ventana alta de la sala, congelando el mundo en un instante de luz blanca y azulada, revelando cada detalle del patio con una claridad fotográfica. Y allí, en la cima de la pequeña loma que domina la entrada del rancho, Elena ve lo que su mente temía proyectar. No es un árbol, no es una ilusión óptica creada por la lluvia, es una silueta masiva, erguida sobre 2 piernas traseras, recortada contra el cielo tormentoso. La criatura es enorme, de hombros anchos y postura jorobada, cubierta de un pelaje que parece absorber la luz en lugar de reflejarla, una mancha de vacío en medio de la tormenta. No se mueve, no huye ante el trueno, está parada allí, estática, mirando directamente hacia la casa, hacia la ventana donde Elena se oculta. La figura levanta la cabeza hacia el cielo y aunque el vidrio bloquea parte del sonido, Elena escucha el aullido que se eleva por encima del viento, un sonido que comienza como el lamento de un lobo pero que se distorsiona hasta convertirse en algo grotescamente humano. No es un grito de hambre, es una risa, una carcajada gutural, profunda y resonante que vibra en las paredes de la casa y en el pecho de Elena, una burla cruel dirigida específicamente a ella. Es el saludo de un viejo conocido, la confirmación de que la tregua de 30 años ha terminado y de que el pacto de silencio se ha roto. La criatura sabe que ella está ahí, sabe que está sola, y lo peor de todo, sabe que tiene miedo. Elena comprende entonces que la batalla no es por su ganado, ni por su tierra. La batalla es por su alma y por su cordura, un ajuste de cuentas que quedó pendiente en aquel octubre sangriento. El nahual, o lo que sea esa abominación biológica, no ha regresado por instinto migratorio, ha regresado por ella, atraído tal vez por la inminente llegada de nueva vida al rancho, por la sangre joven de su nieta que amenaza con renovar el ciclo. La mujer baja la escopeta momentáneamente, no por rendición, sino para persignarse con una mano temblorosa, un gesto reflejo de su educación católica que se siente vacío ante la presencia de un mal tan antiguo y tangible. Sus labios se mueven sin emitir sonido, repitiendo una y otra vez: Dios nos ha abandonado, estamos solas. Con la certeza de la muerte respirándole en la nuca, Elena recupera su compostura militar, esa frialdad que la mantuvo viva cuando otros murieron gritando. Vuelve a levantar la escopeta, apoyando la culata contra su hombro, y se sienta en la oscuridad frente a la puerta, convertida en una estatua de vigilancia. Sabe que esta noche no dormirá, que tal vez nunca vuelva a dormir tranquila. El pasado ha derribado la puerta y ha entrado con las botas llenas de lodo y sangre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La memoria de Elena se retrae violentamente hacia octubre de 1989, un mes que en la historia oficial de la región no registra anomalías climáticas ni eventos catastróficos, pero que en la mente de la matriarca permanece grabado como el inicio del fin de la inocencia. Aquel otoño fue inusualmente gélido en Zacatecas, con heladas tempranas que quemaron los cultivos de frijol y dejaron los pastizales secos y quebradizos, crujiendo bajo las botas como huesos pequeños. El esposo de Elena acababa de cruzar la frontera hacia el norte, dejándola sola al mando del rancho, una responsabilidad que ella asumió con orgullo, pero que la convirtió en el único punto de resistencia humana en kilómetros a la redonda. La soledad de aquellos días no era melancólica, sino tensa, marcada por la sensación constante de que el paisaje había cambiado de humor, volviéndose hostil y reservado, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento ante la llegada de un intruso. Semanas antes del primer ataque, los rumores habían comenzado a circular en el pueblo vecino, susurros nerviosos en el mercado sobre ganado mutilado y avistamientos de animales grandes que no correspondían a la fauna local. Lo más inquietante no eran las historias de campesinos supersticiosos, sino el movimiento inusual de
vehículos militares en las carreteras secundarias, camiones de transporte de tropas pintados de verde olivo, pero sin insignias visibles ni placas oficiales. Pasaban de noche, en convoyes silenciosos que levantaban nubes de polvo en los caminos vecinales, dirigiéndose hacia la zona de la Sierra de Morones, un área de difícil acceso que pronto fue declarada zona de cuarentena fitosanitaria por el gobierno federal. Nadie podía entrar ni salir de ciertos perímetros bajo la excusa de un brote de fiebre aftosa, una mentira burocrática diseñada para mantener a los civiles lejos de lo que sea que estuvieran cazando o escondiendo en los cañones profundos. Elena, pragmática y ocupada con la rutina del rancho, ignoró las advertencias implícitas de aquellos convoyes hasta que el silencio de la sierra se volvió absoluto, una mudez antinatural donde los grillos y las aves nocturnas cesaron su canto de golpe. La primera señal directa en las ánimas no fue visual, sino olfativa. Un hedor dulzón y penetrante comenzó a invadir los corrales por las mañanas, una mezcla de cobre, carne podrida y un químico acre similar al formol o al amoníaco industrial. Los perros, 3 mastines entrenados para pelear con coyotes y proteger el ganado, se negaban a salir de debajo del porche, gimiendo y orinándose sobre sí mismos con la cola entre las patas. Ver a animales tan feroces reducidos a manojos de nervios temblorosos fue la primera grieta en la armadura de escepticismo de Elena, obligándola a dormir con la escopeta cargada al pie de la cama mucho antes de ver la primera sombra. La desaparición de El Moro, el perro alfa de la jauría, marcó la escalada del horror psicológico. El animal no fue arrastrado en medio de una pelea ruidosa, simplemente se desvaneció durante una ronda nocturna sin emitir un solo ladrido. Elena lo buscó al amanecer, siguiendo un rastro de huellas que la desconcertó profundamente. Las pisadas del perro terminaban abruptamente en medio del patio, como si hubiera sido levantado en vilo por algo que atacó desde arriba o con una velocidad imperceptible. No había sangre en el sitio de la desaparición, solo la tierra removida y unas marcas extrañas en el polvo, huellas alargadas y plantígradas que se asemejaban a un pie humano descalzo, pero de proporciones gigantescas, con dedos que se hundían profundamente en el suelo compactado. Aquello no era el rastro de un lobo ni de un puma, era la firma de algo que caminaba en 2 patas y pesaba más que un novillo adulto. Días después, Elena encontró lo que quedaba de El Moro a 1 kilómetro de la casa, colgado en las ramas altas de un mezquite espinoso, una exhibición macabra que desafiaba la lógica animal. El cuerpo del perro había sido vaciado, la piel dada vuelta como un calcetín con una precisión que sugería el uso de herramientas o de garras tan afiladas como bisturíes, sin los desgarres desordenados típicos de la depredación salvaje. Lo que heló la sangre de Elena no fue la brutalidad, sino la puesta en escena. El cadáver estaba orientado hacia la casa principal, colocado deliberadamente como un trofeo o una advertencia para quien viviera allí. Fue en ese momento, bajo la luz cruda del mediodía, cuando Elena comprendió que no estaba lidiando con una bestia hambrienta, sino con una entidad capaz de pensamiento simbólico y crueldad premeditada. Esa noche, el asedio comenzó formalmente. La oscuridad cayó sobre el rancho como una losa de plomo, y con ella llegaron los sonidos que ninguna mente racional querría clasificar. Primero fueron golpes suaves en las paredes exteriores, tanteos metódicos que recorrían el perímetro de la casa buscando debilidades en el adobe, como un ingeniero estructural evaluando una demolición. Elena, encerrada en la cocina con la única compañía de una lámpara de queroseno, escuchaba cómo las garras raspaban la superficie rugosa de los muros, un sonido seco y rítmico que se movía de ventana en ventana. No había prisa en aquellos movimientos, solo una curiosidad paciente y maligna, la certeza del depredador de que la presa estaba confinada y no tenía a dónde ir. La mujer sostenía su arma con manos sudorosas, apuntando a la puerta, sabiendo que la madera vieja era la única barrera entre ella y la abominación. La línea telefónica, que todavía funcionaba intermitentemente en aquel entonces, trajo una esperanza cruel y efímera cuando Elena logró contactar con la operadora del pueblo cercano para pedir ayuda a la policía rural. La voz al otro lado, usualmente aburrida y mecánica, cambió de tono al escuchar la ubicación del rancho, volviéndose tensa y evasiva, negando cualquier posibilidad de enviar una patrulla esa noche. No hay unidades disponibles, señora. Hay maniobras militares en la zona. Tienen bloqueados los caminos. No salga de su casa bajo ninguna circunstancia. Fue la única respuesta, antes de que la línea se cortara con un clic definitivo. Elena se quedó sosteniendo el auricular muerto, comprendiendo con una claridad aterradora que el aislamiento no era accidental. Las autoridades
sabían lo que estaba suelto en la sierra y habían decidido sacrificar a los habitantes de las zonas remotas para contener el secreto. El horror escaló cuando la criatura dejó de limitarse a los ruidos físicos y comenzó a utilizar tácticas de guerra psicológica, demostrando una capacidad de mimetismo que bordeaba lo imposible. Desde la oscuridad del patio, una voz comenzó a llamar a Elena, una voz que sonaba distorsionada y metálica como una grabación reproducida a la velocidad incorrecta, pero que imitaba las inflexiones de su esposo ausente. «Elena, abre, soy yo, me lastimé», repetía la voz, mezclando palabras en español con gruñidos guturales y clics que no pertenecían a ninguna garganta humana. Era un intento burdo, pero terrorífico de engaño, una prueba de inteligencia que confirmaba las leyendas locales sobre los nahuales, brujos capaces de cambiar de forma, o quizás algo más moderno y terrible, un experimento biológico fallido que aprendía imitando a sus víctimas. Elena apagó la lámpara para no ser un blanco fácil y se acercó a la ventana de la sala, espiando a través de una rendija en las contraventanas de madera, impulsada por una necesidad morbosa de ponerle rostro a su verdugo. La luna llena, traicionera y brillante, iluminaba el patio, revelando una figura agazapada junto al pozo de agua, una masa oscura que bebía haciendo ruidos de sorbos exagerados. Cuando la criatura se irguió, Elena tuvo que morderse el puño para no gritar. Era bípeda, cubierta de pelo enmarañado y lodo, con una estructura ósea que recordaba vagamente a un hombre enfermo y alargado, con extremidades desproporcionadas. Pero lo peor no era su forma general, sino sus manos, largas, delgadas y con dedos articulados que manipulaban la cadena del pozo con una destreza humana, demostrando pulgares oponibles. La entidad pareció sentir la mirada de Elena y giró la cabeza bruscamente hacia la ventana, revelando unos ojos que brillaban con una luminiscencia amarilla propia, no reflejada. No había nada animal en esa mirada, ninguna inocencia instintiva. Había reconocimiento, malicia y una conciencia antigua que evaluaba a la mujer detrás del vidrio como un juguete interesante antes de ser comida. La criatura sonrió, o al menos estiró los labios en una mueca que expuso dientes amarillentos y cerrados antes de lanzarse contra la puerta principal con una velocidad explosiva que hizo temblar los cimientos de la casa. El impacto fue brutal, haciendo saltar polvo del techo y crujir las vigas, mientras Elena retrocedía tropezando, disparando un tiro al aire por puro reflejo defensivo, el estruendo de la escopeta ensordeciéndola momentáneamente dentro del espacio cerrado. El disparo no asustó a la bestia, sino que pareció enfurecerla. Los golpes se redoblaron, acompañados ahora por rugidos que hacían vibrar el esternón de Elena, sonidos de una frecuencia tan baja que provocaban náuseas y desorientación. La criatura comenzó a trepar por la fachada, sus garras clavándose en el adobe con el sonido de picahielos rompiendo roca, buscando acceso por el techo o por las ventanas altas del desván. Elena corrió escaleras arriba, bloqueando la puerta del dormitorio principal con muebles pesados, convirtiendo la habitación en su último bastión, mientras escuchaba los pasos pesados sobre las tejas, moviéndose con una agilidad de simio. El techo crujía bajo el peso y polvo y escombros caían sobre la cama, indicando que la criatura estaba buscando activamente una forma de entrar, arrancando tejas con sus manos desnudas. Aquella noche de 1989 se convirtió en una eternidad de vigilia, con Elena sentada en un rincón, apuntando al techo, rezando oraciones que sentía vacías, mientras la criatura acechaba desde arriba, rascando y olfateando las chimeneas. En un momento de silencio absoluto, una mano rompió el vidrio de la claraboya del pasillo, un brazo largo y cubierto de cerdas negras que tanteó el aire ciegamente, buscando el pestillo de la ventana. Elena vio las uñas negras, curvas y gruesas como cuernos de toro, y la piel ulcerada llena de cicatrices quirúrgicas, como si aquella cosa hubiera sido abierta y vuelta a coser muchas veces. Disparó su segundo cartucho directamente hacia la extremidad, y el aullido de dolor que siguió fue tan humano, tan lleno de sorpresa y rabia, que la hizo dudar por un segundo si no había disparado a un hombre deforme. La criatura se retiró del techo dejando un rastro de sangre negra y viscosa, pero no abandonó el rancho. Pasó el resto de la noche masacrando el ganado en los corrales, una orgía de violencia auditiva que Elena tuvo que soportar sin poder intervenir. Escuchó los balidos de las cabras siendo destrozadas, el crujir de huesos y el sonido húmedo de la alimentación frenética, todo diseñado para aterrorizarla, para demostrarle lo que le esperaba si salía. Fue una tortura psicológica meticulosa, ejecutada para quebrar su voluntad antes de consumir su cuerpo, un juego de poder donde la bestia dejaba claro quién era el dueño de la noche. Elena permaneció inmóvil, llorando
en silencio, no por miedo a morir, sino por la impotencia de no poder proteger lo que era suyo, su mente fragmentándose bajo la presión del horror. Al amanecer, el silencio regresó tan repentinamente, como se había ido, y la luz gris de la mañana reveló un paisaje de pesadilla en el patio de las ánimas, cuerpos de animales esparcidos como basura, sangre pintando las paredes blancas de los establos y marcas de garras profundas en la puerta principal y en el marco de las ventanas. La criatura se había ido, pero había dejado algo más que muerte. En el polvo del porche, dibujado con un dedo garra y sangre, había un símbolo tosco, un círculo con una línea atravesada, o quizás solo un garabato sin sentido, pero que para Elena se sintió como una firma. No había sirenas de policía acercándose, ni ayuda en camino, solo el viento frío de la sierra moviendo los cadáveres, y la certeza de que aquello no era un evento aislado, sino el comienzo de una convivencia forzada con el monstruo. Días después, un equipo de hombres con trajes de protección biológica y uniformes sin insignias llegó al rancho, no para ayudar, sino para limpiar. Quemaron los cadáveres de los animales en una pira enorme, rociándolos con gasolina y químicos que ardían con una llama verde, y le dijeron a Elena que había sido un brote de rabia en una manada de lobos migratorios. No le preguntaron qué había visto, no tomaron declaración, simplemente le ordenaron firmar un papel donde aceptaba la compensación económica por el ganado perdido y se comprometía a no hablar del incidente por seguridad nacional. Elena firmó no por el dinero, sino porque vio en los ojos del oficial al mando el mismo brillo frío e indiferente que había visto en la bestia. Entendió que ellos eran los dueños de la criatura, o al menos sus guardianes. La verdad oficial se impuso sobre la realidad vivida. Los periódicos locales hablaron de pumas, de perros salvajes o de cultos satánicos, desviando la atención de la zona militarizada. Elena enterró su trauma bajo capas de silencio, reconstruyó los corrales, lavó la sangre de las paredes y reforzó cada entrada de la casa con acero y madera dura, convirtiendo su hogar en una fortaleza. Pero nunca olvidó los ojos amarillos ni la mano que intentó abrir su ventana. Sabía que la criatura no había muerto, que estaba allí afuera en las cuevas profundas de la sierra, protegida por la burocracia y el miedo. Y sabía, con la certeza de quien ha mirado al abismo, que algún día la bestia regresaría para terminar lo que había empezado, porque el mal, cuando es alimentado por el silencio, nunca se sacia, solo espera el momento adecuado para volver a comer. Ahora, en el presente, mientras la oscuridad envuelve nuevamente la casa y los mismos sonidos de rasguños comienzan a emerger del silencio, Elena comprende que el ciclo se ha cerrado. La memoria de 1989 no es un recuerdo lejano, es un manual de instrucciones para sobrevivir a esta noche. No cometerá el error de llamar a nadie, no esperará ayuda de un sistema que creó al monstruo. Esta vez, la guerra es privada. La vieja matriarca acaricia el metal de su escopeta, sintiendo una extraña calma descender sobre ella. Ya no es la joven asustada que se escondía bajo la cama. Ahora es la guardiana, la que conoce el secreto, y si la bestia quiere entrar, tendrá que pasar sobre su cadáver y sobre la verdad que ha guardado durante 30 años de soledad vigilante. El viento aúlla afuera, imitando voces humanas una vez más, pero Elena ya no escucha. Sus sentidos están enfocados en la puerta, en el pestillo que comienza a girar lentamente, manipulado desde afuera por una mano que recuerda exactamente cómo funciona el mecanismo. El pasado ha regresado para cobrar su deuda, y Elena Valdepeñas está lista para pagar, no con su vida, sino con plomo y fuego, decidida a que esta vez el silencio se rompa con el estruendo de la batalla final que debió ocurrir hace décadas. La decisión de abandonar la seguridad relativa de los muros de adobe no nace de la valentía heroica, sino de una furia fría y calcificada que ha madurado en las entrañas de Elena durante 3 décadas de silencio cómplice. Comprende que esperar dentro de la casa es una sentencia de muerte lenta, una invitación para que la criatura juegue con su comida antes de devorarla, y su orgullo de matriarca se niega a permitirle morir acorralada como una rata. La imagen de su nieta llegando a este matadero en unos días actúa como un combustible emocional volátil, transformando el miedo paralizante en una determinación suicida de limpiar la tierra o morir en el intento. Elena se levanta del sillón con los huesos crujiendo en protesta, ignorando el dolor artrítico que suele limitar sus movimientos, impulsada por una inyección de adrenalina que inunda su torrente sanguíneo con la fuerza de la juventud perdida. Ya no es la víctima que reza, ahora es la dueña del rancho que va a defender su propiedad, asumiendo el rol de depredador en un ecosistema que se ha vuelto loco. Elena se dirige al cuarto de herramientas, un anexo trasero que huele a grasa de motor
motor y fertilizante, donde guarda los remanentes de una vida de trabajo duro y precauciones paranoicas. De un baúl metálico oxidado extrae no solo más munición para la escopeta, sino también frascos de vidrio llenos de gasolina, trapos viejos y un encendedor de tormenta, improvisando cócteles Molotov con la eficiencia de quien ha pensado en este escenario 1000 veces. Se ciñe un cinturón de caza alrededor de la cintura, cargando los cartuchos de posta lobera, pesados y letales, diseñados para destrozar tejido muscular denso y romper huesos grandes. Su reflejo en el vidrio sucio de la ventana le devuelve la imagen de una mujer anciana, con el cabello gris revuelto y la ropa manchada de lodo seco, pero con una mirada de acero que desconoce la piedad. Sabe que su cuerpo no resistirá un combate cuerpo a cuerpo, por lo que su estrategia debe basarse en la potencia de fuego, el elemento sorpresa y la brutalidad absoluta del fuego purificador. Al abrir la puerta trasera nuevamente, el aire de la madrugada la golpea con una frescura engañosa, limpia de la lluvia, pero cargada con el olor metálico de la tierra mojada y algo más, ese hedor almizclado que la bestia dejó a su paso. La lluvia ha cesado, dejando el cielo despejado y una luna llena que ilumina el paisaje desértico con una luz plateada y cruel, revelando cada contorno de los mezquites y nopales como si fueran espectros congelados. Elena no enciende la linterna de inmediato, confía en su conocimiento del terreno y en la adaptación de sus ojos a la oscuridad, moviéndose con pasos calculados para evitar el ruido de las botas en los charcos. El silencio del monte es absoluto, una señal de que la fauna local sigue escondida, aterrorizada por la presencia del depredador alfa que patrulla la zona. Ella avanza hacia donde vio a la criatura por última vez, siguiendo el rastro de destrucción física que dejó al retirarse hacia la espesura de la sierra. El rastro es fácil de seguir incluso para ojos cansados, ramas de árboles gruesos partidas como palillos de dientes, huellas profundas que se llenaron de agua, lodosa y marcas de garras en los troncos de los pirules que marcan el territorio con violencia. La criatura no se molestó en ocultar su paso, se movió con la arrogancia de quien se sabe intocable, dueño y señor de la cadena alimenticia en estas tierras olvidadas por Dios y por el gobierno. Elena sigue las huellas que se alejan de los pastizales del rancho y se adentran en la zona de El Espinazo, una cresta rocosa y de difícil acceso que colinda con los terrenos federales abandonados desde los años 90. Cada paso que la aleja de su casa aumenta la presión en su pecho, una sensación física de estar entrando en la boca del lobo, cruzando una frontera invisible entre el mundo de los hombres y el dominio de lo monstruoso. La subida por la ladera es un calvario físico. Sus pulmones arden con el esfuerzo y sus piernas tiemblan bajo el peso del equipo y de los años, obligándola a detenerse cada pocos metros para recuperar el aliento. El terreno es traicionero, lleno de rocas sueltas y espinas que se clavan en la ropa y en la piel, como si la misma vegetación intentara disuadirla de continuar su ascenso hacia la verdad. Sin embargo, la rabia la mantiene en movimiento, una energía oscura que se alimenta de la memoria de su esposo, de los perros muertos y de la vida de miedo que se vio obligada a llevar. Elena maldice en voz baja, palabras duras y sonoras del norte que le dan ritmo a su marcha, negándose a ser vencida por la geografía antes de enfrentarse a la bestia. Sabe que, si se detiene ahora, el frío y el miedo la congelarán en el sitio, convirtiéndola en un monumento a la cobardía. Al llegar a la cima de la cresta, se encuentra con los restos de una cerca de alambre de púas, una barrera instalada por el ejército hace décadas y ahora corroída por el óxido y el abandono. Los letreros de metal, despintados y baleados por cazadores furtivos, todavía muestran advertencias legibles. Zona de exclusión federal, prohibido el paso, riesgo biológico. Elena observa las señales con una mueca de desprecio. Sabe que esas advertencias no eran para proteger a la gente de enfermedades, sino para proteger al monstruo de la gente, o quizás para ocultar el lugar donde nacieron estas abominaciones. La cerca ha sido aplastada en una sección amplia, los postes de metal doblados como alambre dulce por una fuerza colosal, creando un arco de entrada hacia el valle prohibido que se extiende más allá, una invitación oscura hacia el corazón del misterio. Elena cruza el perímetro, sintiendo que la atmósfera cambia instantáneamente. El aire aquí es más denso, estancado, y el silencio tiene una cualidad vibrante, como si estuviera cargado de estática o de infrasonidos. El olor a azufre y podredumbre se vuelve insoportable, una bofetada olfativa que le provoca arcadas y le hace lagrimear los ojos, obligándola a cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo. Avanza con la escopeta levantada, el dedo en el gatillo, barriendo el área con la mirada, mientras se adentra en un cañón estrecho donde la luz de la luna apenas penetra. Las paredes de roca se cierran sobre ella, creando
creando un túnel natural que amplifica el sonido de su propia respiración y de sus latidos, convirtiéndola en el único punto ruidoso en un mundo de sigilo mortal. En el fondo del cañón, oculta tras una cortina de enredaderas secas y matorrales espinosos, encuentra la entrada de una antigua mina de plata, una boca negra en la tierra que exhala un aire gélido y fétido. No es una cueva natural, es una cicatriz industrial del siglo pasado, ampliada y adaptada por habitantes recientes que no utilizan picos ni palas. Alrededor de la entrada, el suelo está cubierto de huesos, una alfombra macabra de fémures, costillas y cráneos que crujen bajo sus botas. Elena ilumina el suelo con su linterna por primera vez, y el haz de luz revela que no son solo huesos de ganado o venados. Hay restos humanos mezclados en el festín, fragmentos de ropa, zapatos deportivos y mochilas de colores brillantes que pertenecen a un tiempo reciente, evidencia muda de caminantes o migrantes que cruzaron por el lugar equivocado. La confirmación de que la criatura se alimenta de personas golpea a Elena con la fuerza de un mazo, disipando cualquier duda que pudiera albergar sobre la naturaleza demoníaca de su enemigo. Se agacha para examinar una mochila escolar tirada entre las rocas, cubierta de moho y tierra, y encuentra dentro cuadernos y lápices, objetos cotidianos que contrastan violentamente con el horror del entorno. Esto no es solo depredación, es un genocidio silencioso que ha ocurrido bajo las narices de las autoridades o con su permiso tácito. La indignación supera al miedo. Elena se levanta, apretando la escopeta con tanta fuerza que sus nudillos se ponen blancos, y decide entrar en la mina. Ya no se trata solo de defender su rancho, se trata de vengar a los que no tuvieron una escopeta ni una abuela dispuesta a matar por ellos. El interior de la mina es un laberinto de túneles apuntalados con vigas podridas, donde el agua gotea constantemente del techo, creando un eco rítmico y enloquecedor que distorsiona la percepción espacial. Elena avanza lento, iluminando cada rincón, sintiendo cómo la oscuridad parece retroceder a regañadientes ante el haz de luz, densa y casi sólida. Las paredes están marcadas con arañazos profundos, algunos antiguos y otros frescos, que forman patrones extraños, casi como un lenguaje primitivo o un mapa de locura tallado en la piedra. El olor aquí es tan fuerte que se puede saborear, una mezcla de amoníaco concentrado y carne rancia que impregna la ropa y el pelo, marcándola con el hedor de la guarida para siempre. Cada sombra parece moverse, cada gota de agua suena como un paso, manteniendo sus nervios tensados hasta el punto de ruptura. De repente, un sonido gutural emerge de las profundidades del túnel principal, un gruñido bajo que reverbera en las paredes de roca y hace vibrar el suelo bajo sus pies. Elena se congela, apagando la linterna instintivamente y pegándose a la pared húmeda, fusionándose con la oscuridad mientras sus ojos tratan de perforar la negrura. Escucha el sonido inconfundible de garras sobre piedra, un clic-clac rítmico y pesado que se acerca con una velocidad aterradora. La criatura está regresando, o tal vez nunca se fue y la estaba esperando, atrayéndola hacia el interior de su trampa perfecta, donde la ventaja del terreno es suya. El corazón de Elena late tan fuerte que teme que el sonido la delate, pero sus manos no tiemblan. Sacan el encendedor y preparan la primera botella de gasolina, listas para convertir la cueva en un horno. La luz de dos ojos amarillos aparece en la oscuridad, flotando a una altura imposible para un animal, brillando con una inteligencia malévola que reconoce a la intrusa al instante. La voz, esa imitación grotesca y distorsionada, resuena en la caverna, amplificada por la acústica de la mina. Elena, abuela, carne vieja. La criatura habla, y el horror de escuchar su propio nombre en esa garganta inhumana casi la paraliza, pero la ira es más fuerte. Elena enciende la mecha del cóctel Molotov, el fuego iluminando su rostro arrugado en una máscara de determinación feroz, y lanza la botella con todas sus fuerzas hacia los ojos brillantes. El vidrio se rompe contra el suelo de roca y una explosión de fuego líquido ilumina la caverna, revelando la monstruosidad en todo su esplendor de pesadilla. La criatura es aún más horrible a la luz del fuego que en las sombras, una masa de músculo y pelo enmarañado, con extremidades que parecen brazos humanos alargados y deformes, terminados en manos con garras de obsidiana. Su rostro es una mezcla de lobo y hombre, con piel pálida y estirada sobre un cráneo deforme, y cicatrices de vivisección que cruzan su pecho como medallas de dolor. El fuego lame sus patas, y la bestia aúlla, un sonido ensordecedor de rabia y sorpresa, lanzándose hacia Elena a través de las llamas, ignorando el dolor con una resistencia sobrenatural. Elena levanta la escopeta y dispara. El estruendo del arma en el espacio confinado es como una bomba, y la carga de postas golpea a la
criatura en el hombro, frenando su avance por un segundo y haciéndola retroceder con un chillido de furia. La batalla se convierte en un caos de ruido, fuego y sombras danzantes. Elena retrocede disparando su segundo cartucho, recargando con manos que sangran por los cortes de las rocas, mientras la bestia se recupera y carga de nuevo, golpeando las vigas de soporte y haciendo caer lluvia de tierra y piedras. La criatura es rápida, demasiado rápida para una mujer de 68 años, y un zarpazo alcanza a Elena en el brazo izquierdo, rasgando la chamarra y la piel, lanzándola contra la pared de roca con una fuerza que le saca el aire. El dolor es agudo y caliente, pero Elena se obliga a ignorarlo, rodando por el suelo para esquivar el siguiente golpe que habríale arrancado la cabeza, y lanzando otra botella incendiaria a ciegas hacia la 1900 más oscura que la acecha. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El segundo fuego crea una barrera entre ella y el monstruo, iluminando el fondo de la caverna y revelando algo que hiela la sangre de Elena más que sus propias heridas. Detrás de la bestia alfa, agazapados en las sombras y observando con ojos brillantes más pequeños, hay otros. No es una criatura solitaria. Hay al menos dos figuras más pequeñas, menos desarrolladas, pero innegablemente de la misma especie. La bestia original no es un sobreviviente único, es un patriarca o una matriarca y ha estado reproduciéndose. El horror se multiplica exponencialmente. No se trata de matar a un monstruo, se trata de una infestación, una colonización silenciosa que ha estado gestándose en las entrañas de la tierra mientras el mundo de arriba ignoraba las señales. Elena comprende en ese instante que no puede ganar esta pelea, no tiene suficiente munición ni fuego para acabar con una familia entera de depredadores sobrenaturales. La misión de exterminio se ha convertido en una misión de supervivencia y advertencia. Debe salir viva para contar lo que ha visto, para que su nieta no venga, para que alguien traiga dinamita y cierre esta boca del infierno para siempre. Dispara su último cartucho cargado hacia el techo de la mina, apuntando a las vigas de madera podridas que sostienen la entrada del túnel, provocando un derrumbe controlado. Las rocas y la tierra comienzan a caer en cascada, creando una nube de polvo asfixiante y separándola de las bestias que chillan ante el colapso de su santuario. La huida hacia la salida es una pesadilla borrosa de tos, tropiezos y oscuridad, con el sonido de las rocas cayendo a sus espaldas y los rugidos de las criaturas que intentan escarbar a través de los escombros. Elena sale al exterior de la mina, cayendo de rodillas en la tierra llena de huesos, tosiendo polvo negro y sangre, con el brazo herido, palpitando al ritmo de su corazón desbocado. El fuego dentro de la mina ruge, consumiendo el oxígeno y, con suerte, quemando a las criaturas, o al menos retrasándolas, pero ella sabe que no están muertas. Son resistentes, inteligentes, y ahora están furiosas. Se pone de pie con dificultad, apoyándose en la escopeta vacía como si fuera un bastón, y comienza el descenso agónico por la ladera, dejando un rastro de su propia sangre que se mezcla con la tierra sagrada y maldita de Zacatecas. El descenso es más doloroso que la subida. La adrenalina comienza a disiparse, dejando paso al shock y al agotamiento extremo. Cada músculo de su cuerpo grita, y la herida en su brazo arde como si tuviera veneno, una infección rápida que ya está enviando líneas negras bajo su piel. Elena mira hacia atrás una última vez, viendo el humo negro que sale de la entrada de la mina contra el cielo, que empieza a clarear con los primeros tonos morados del amanecer. Ha sobrevivido al encuentro, ha mirado a los ojos al abismo y ha escupido fuego en su cara, pero la victoria se siente vacía, hueca. Ha confirmado la peor de las sospechas. El mal no solo regresó, sino que ha echado raíces profundas y familiares. Llega a los límites de su rancho cuando el sol comienza a asomar por el horizonte, bañando la casa en una luz dorada que parece burlarse de la oscuridad que ella trae consigo. Los perros, los pocos que quedan, ladran frenéticamente al verla llegar, oliendo la sangre y el miedo en su patrona. Elena se deja caer en los escalones del porche, incapaz de dar un paso más, temblando incontrolablemente mientras la realidad de su situación se asienta. No ha salvado el rancho, simplemente ha ganado tiempo, un tiempo prestado y escaso. Mira sus manos manchadas de hollín y sangre, manos que una vez acunaron a sus hijos y que ahora han sostenido el fuego de la destrucción, y sabe que su guerra personal ha terminado, pero la guerra verdadera apenas va a comenzar. La puerta de la casa sigue, abierta tal como la dejó, una boca negra que la invita a entrar y esconderse, pero Elena sabe que ya no hay escondite seguro. Saca del bolsillo de su pantalón la llave maestra de la propiedad y la mira con tristeza infinita. Esa llave ya no abre un hogar, abre una trampa. Con el último vestigio
de sus fuerzas, se arrastra hacia el interior para buscar papel y lápiz, porque si su cuerpo falla, su testimonio debe sobrevivir. La criatura sangra, sí, pero se cura, se quema, pero no se consume. Y lo más aterrador de todo, no fueron sus garras ni sus dientes, sino los ojos de las crías en la oscuridad, esperando su turno para heredar la tierra que los humanos creen poseer ingenuamente. Elena se sienta frente a la mesa de la cocina, la misma superficie de madera donde ha amasado pan y limpiado armas durante décadas, ahora convertida en el escritorio de su última voluntad. La luz de la mañana entra por la ventana con una claridad insultante, iluminando las partículas de polvo que bailan en el aire, ajenas al horror que se gesta bajo la tierra a pocos kilómetros de allí. Su mano derecha, firme a pesar del agotamiento, sostiene un bolígrafo barato con el que traza letras angulosas y urgentes sobre un cuaderno de contabilidad viejo, el único papel que encontró a mano. No escribe con la prosa sentimental de una abuela que se despide, sino con la precisión técnica de un comandante de campo que redacta un informe de situación tras una batalla perdida. Cada palabra es una cicatriz en el papel, una transferencia de datos vitales que debe sobrevivir a su cuerpo físico, porque entiende que la ignorancia es el caldo de cultivo perfecto para la extinción que se avecina. El brazo izquierdo le cuelga inerte al costado, palpito con un calor febril que irradia desde el vendaje improvisado, sucio de sangre negra y pus amarillento que huele a infección química. La herida causada por la criatura no es un simple corte, es una inoculación, un veneno biológico que recorre sus venas quemando, como ácido y nublando su vista por momentos. Elena sabe, con la experiencia de quien ha visto morir a muchos animales en el rancho, que no le queda mucho tiempo de lucidez antes de que la fiebre la consuma o el shock séptico apague sus órganos uno por uno. Rechaza la idea de buscar un médico o ir al hospital del pueblo. Sabe que su herida levantaría preguntas que no puede responder sin atraer a los hombres de los trajes sin insignias, aquellos que limpiarían la evidencia borrándola a ella y a su familia del mapa. Su muerte debe ocurrir aquí en sus propios términos, como un último acto de resistencia territorial. Sobre el papel, su caligrafía detalla la ubicación exacta de la entrada de la mina, las coordenadas de los respiraderos y la estimación del número de criaturas que vio retorcerse en la oscuridad. Dibuja mapas toscos pero funcionales, marcando las zonas de peligro, los senderos seguros y los puntos ciegos donde la señal de radio desaparece, creando un manual de supervivencia para quien tenga la desgracia de heredar esta tierra. No omite el detalle de las crías. Subraya 3 veces la palabra reproducción, consciente de que ese es el dato que cambia todo el paradigma de la amenaza. Ya no es una anomalía solitaria, un monstruo de feria perdido en el tiempo. Es una especie invasora que está echando raíces, estableciendo una colonia debajo de los cimientos de la civilización rural. La verdad que plasma en el papel es pesada y fea, pero es la única herencia valiosa que puede dejar: el conocimiento de que el enemigo es real, biológico y prolífico. Elena hace una pausa para recuperar el aliento, sintiendo cómo el aire raspa en sus pulmones llenos de polvo de mina, y su mirada se posa en la fotografía de su nieta que cuelga en la pared opuesta. La chica sonríe desde el marco, inocente y llena de planes para remodelar la vieja casona rústica, ignorando que los muros de adobe no son un estilo arquitectónico, sino una armadura necesaria. Elena siente una punzada de culpa más dolorosa que la herida en su brazo, culpa por no haber vendido todo hace años, por haber guardado el secreto creyendo que protegía a su familia, cuando en realidad solo estaba incubando el peligro para la siguiente generación. La remodelación que su nieta planea abriría la casa, tiraría las defensas y la serviría en bandeja de plata a los depredadores que ahora saben que la carne humana es accesible. El cuaderno debe llegar a ella antes que las llaves, una advertencia para que nunca, bajo ninguna circunstancia, pase una noche aquí. Con movimientos lentos y dolorosos, Elena busca una caja de metal antigua, una caja de caudales que solía guardar los ahorros de la cosecha y que ahora se convertirá en un relicario de guerra. Dentro coloca el cuaderno, las escrituras de la propiedad manchadas con una gota de su propia sangre y un juego de llaves pesadas de hierro forjado. Junto a los papeles, deposita el resto de su munición especial, cartuchos recargados manualmente con minoesum, sal de grano grueso, plata fundida de joyas familiares y mercurio, una receta que un viejo curandero le susurró una vez y que ella perfeccionó con pólvora moderna. No sabe si la
balística funcionará mejor que el fuego, pero es una herramienta, una opción más para la defensa desesperada. Cierra la caja con un candado robusto, sabiendo que el peso del metal en las manos de su nieta será el primer indicio de la gravedad del legado que recibe. La atmósfera en la casa cambia sutilmente a medida que el sol alcanza su cenit. El silencio del mediodía es absoluto, sin el canto de los pájaros ni el ladrido de los perros que yacen exhaustos o escondidos. Elena percibe este silencio no como paz, sino como una tregua tensa, el ojo del huracán antes de que la oscuridad regrese para reclamar lo que dejó pendiente. Sabe que las criaturas no saldrán con la luz del sol, pero también sabe que su influencia se extiende más allá de lo físico. El miedo que irradian ha contaminado el valle, alterando el comportamiento de toda la fauna. Ella es la única testigo consciente en kilómetros a la redonda, la guardiana de un faro que se está apagando, y siente la responsabilidad aplastante de asegurar que la luz de la verdad no se extinga con ella. Su sacrificio no servirá de nada si el mensaje se pierde en la burocracia o en la incredulidad. Se levanta con dificultad para servirse un vaso de agua, pero sus manos tiemblan tanto que el líquido se derrama sobre la mesa, mezclándose con la tinta fresca del cuaderno antes de ser absorbido por la madera seca. Elena mira el charco efímero y ve en él la metáfora de su vida, un esfuerzo constante por contener lo incontenible, por mantener el orden en un mundo que tiende al caos y a la depredación. Piensa en su esposo, en los militares que pasaron de largo, en los vecinos que desaparecieron y nunca fueron buscados. Todos son parte del mismo engranaje de silencio que ha permitido que las bestias prosperen. La verdadera monstruosidad no son solo las garras y los colmillos, sino la complicidad humana, la voluntad de mirar hacia otro lado para mantener una ilusión de seguridad y normalidad. Ella ha decidido dejar de ser cómplice, rompiendo el pacto de silencio con su última confesión escrita. Vuelve a sentarse, sintiendo que el frío de la muerte comienza a subir por sus piernas, entumeciendo sus extremidades y ralentizando su corazón cansado. No tiene miedo de morir. Ha vivido más tiempo del que esperaba y ha sobrevivido a cosas que habrían matado a hombres más fuertes. Lo que le aterra es la posibilidad de que su advertencia sea tomada como los desvaríos de una anciana senil, como cuentos de fantasmas nacidos de la soledad y la demencia. Por eso, en la última página del cuaderno, escribe con letras mayúsculas y profundas rasgando el papel. Esto no es una leyenda. Revisa los huesos en la mina. No vendas. Quema. Quema el rancho hasta los cimientos. Es una orden militar, no una sugerencia. Un mandato final para destruir el cebo, que atrae a las bestias. El dolor en su brazo se convierte en un latido sordo y constante, un tambor que marca el ritmo de sus últimos minutos, y Elena cierra los ojos por un momento, permitiéndose recordar cómo era el rancho antes de la niebla y el miedo. Recuerda las risas, las fiestas patronales, el ganado sano pastando en los valles verdes, recuerdos que parecen pertenecer a otra vida, a otro mundo que fue devorado lentamente por las sombras. Abre los ojos y la realidad del rifle sobre la mesa y la sangre en su camisa la trae de vuelta al presente brutal. No hay espacio para la nostalgia, solo queda el deber. Coloca la mano sana sobre la caja metálica, como si quisiera transferirle su fuerza y su rabia a través del tacto, consagrándola como un objeto sagrado de protección. Elena escucha un sonido afuera, lejos todavía, pero inconfundible para sus oídos entrenados. El crujido de una rama seca bajo un peso considerable, proveniente de la linde del bosque, donde las sombras de los árboles resisten al sol. Tal vez sea su imaginación, o tal vez las criaturas son más audaces de lo que pensaba, impacientes por terminar lo que empezaron, atraídas por el olor de su infección. No importa, ella ya no va a correr, no va a esconderse en el sótano ni a bloquear las puertas. Se queda sentada, con la dignidad de una reina en su trono, esperando el desenlace con los ojos abiertos, decidida a ser testigo hasta el último segundo de conciencia. Su guerra física ha terminado, pero la guerra de la memoria apenas comienza con la lectura de estas páginas. Toma el bolígrafo una última vez para firmar el documento, no con su nombre legal, sino con el título que se ganó a pulso en estas tierras duras, la patrona. Al soltar la pluma, siente que se desprende de su última atadura terrenal, quedando sola con su alma y con el juicio de la historia. La casa cruje a su alrededor, despidiéndose, y el viento que entra por las rendijas parece susurrar oraciones antiguas y olvidadas. Elena. Valdepeñas endereza la espalda, respira hondo el aire cargado de polvo y misterio, y fija la vista en la puerta principal, lista para recibir a la muerte o a sus emisarios con la frente en alto. El silencio es denso, pesado, lleno de presencias invisibles que observan desde los rincones oscuros de la habitación. Su
último pensamiento no es para ella misma, sino una proyección hacia el futuro, una sentencia que espera resuene en la mente de su nieta y de cualquiera que se atreva a pisar estas tierras malditas después de ella. Es la conclusión de una vida dedicada a vigilar la frontera entre lo humano y lo monstruoso. Un resumen de la lección más dura que aprendió en la soledad de Zacatecas. La pluma cae al suelo, rodando hasta detenerse en una grieta de la madera, mientras la mirada de Elena se pierde en el vacío, dejando tras de sí una verdad escrita en sangre y miedo. El legado está completo, la caja está cerrada y la advertencia final queda flotando en el aire estático de la habitación como una profecía ineludible. No somos dueños de esta tierra, somos simplemente el ganado que ellas permiten vivir hasta que tienen hambre, y el silencio es la única llave que abre su jaula. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.